Pues bueno, ya le comentamos cuál es la situación de Sandra Cuevas, la alcaldesa suspendida de Cuauhtémoc. Ha llegado a un acuerdo reparatorio y esto es lo que declaró cuando salió del juzgado después de este acuerdo reparatorio. Vamos a escuchar. Quiero decirles que esta estrategia jurídica que decidimos mis abogados y yo fue pensando en los más de 550,000 habitantes de la alcaldía Cuauhtémoc, así como en los más de 120,000 votos que me dieron de confianza el pasado 6 de junio. Es una estrategia jurídica que debemos entender como una suspensión condicional del proceso sin que yo acepte la responsabilidad. De hecho, en el mismo oficio ustedes pueden ver todavía la palabra probable. La 1 de la tarde con 22 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana, y el vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ulises Lara. ¿Cómo estás, querido Ulises? Buenas tardes. Bien, muchas gracias. A tus órdenes. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues bueno, yo te quería preguntar primero, después de estas declaraciones, ¿eso es real? Yo sé que si un juez no te declara culpable, culpable no eres, pero pues no llegas a un acuerdo reparatorio si no cometiste algo, porque no habría nada que reparar. Nos lo dice la lógica, Es ya sin, correcto. sin ser abogados, ¿no? Así es completamente cierto. Y es sobre esa base en la que se pueden construir los acuerdos reparatorios. Eso es lo que marca también nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Así que, en efecto, a petición de parte se hizo la audiencia, es decir, la defensa solicitó esto y fue ahí donde se construyó este acuerdo. Tal y como lo comentamos en nuestro comunicado, las condiciones sobre las cuales se construyó se refieren, por un lado, al tema de robo, donde hay una reparación puntual, se pagarán por los objetos, particularmente un teléfono y un radio. Se habrá reparación del daño también a las personas ofendidas por una cantidad eh, en numerario para cada una de ellas a partir del próximo 28. Y también queda esto que se llama suspensión condicional, que significa para ti, para nuestro público, como ustedes lo han escuchado, que en caso de incumplimiento con los términos en los cuales se ha establecido este acuerdo, las cosas regresarían al estado original, es decir, a la suspensión en su caso como servidora pública de la tarea que está llevando a cabo. ¿Cuáles son estos elementos? Una disculpa pública a los elementos de la policía como a la ciudadanía respecto a la conducta que realizó y también estará en condiciones de presentarse a terapia con una psicóloga para manejo de ira y de emociones y estará condicionado también a que durante todo este periodo, que se fijó como 6 meses, no se lleve a cabo ningún contacto con las personas que fueron agraviadas y tampoco se haga referencia en ningún medio sobre este tipo de eventos. Y eso fue lo que ocurrió hoy. Para nosotros es importante decirlo. Significa la aceptación, si ahora lo quiere hacer de otra manera, pero es tácita y explícita de que los hechos fueron como se pronunciaron por el Ministerio Público y por eso tenemos este acuerdo reparatorio y la suspensión condicional de estos componentes por el abuso de autoridad. O sea, Ahora, Ulises, dos cosas más también importantes. La primera, entonces no era político el asunto, ¿no? O sea, realmente había elementos para poder integrar la carpeta de investigación. ¿Y cuál persecución política? La señora lo que necesita es, como bien, así está en el acuerdo, tomar terapia, ¿no? Primero para no mentir y segundo para no tener esas conductas violentas. totalmente claro lo que has de señalado. No hubo ninguna acción política, lo dijimos, lo hemos reiterado. Lo que hubo sí fue, y esto es importante decirlo, una acción que agravió a otros servidores públicos y que había que evitar que en lo siguiente se estuviera, digamos, permitiendo que se generaran este tipo de posibilidades. Es importante, Paco Auditorio, que lo dejemos en claro. Si hay una denuncia de un hecho, la importante no solamente es sancionar a quien lo comentó, sino evitar en lo posible que se repita. Y este es el evento que nosotros hemos insistido. Por eso era importante llevarlo, presentarlo ante juez, resolverlo y que fuera ahí donde se determinara. No hubo de ninguna manera, ni por la fiscalía, y entiendo tampoco por la gente que hizo los señalamientos, que tuviera una motivación política, sino referir claramente que una conducta como esta del abuso de la autoridad,
el haber separado a las gentes de sus, en este caso de su radio y sus telefonías, pues no corresponde, no va con la conducta que debe de esperarse de un servidor público. Y esto es lo que creo que vale la pena, y por eso también, en efecto, tiene razón, las terapias, como lo que hace al pago, como lo que hace a la disculpa pública, todo en su conjunto, son los elementos que considera la juez pertinentes para que en su caso no se vuelva, digamos, a repetir, a generar ese tipo de situaciones, particularmente en la alcaldía Cuauhtémoc y con la persona que fue señalado, la hasta ahora titular de esta alcaldía. Ulises, y los videos que ella presumía que ya los había entregado y que eran una prueba definitiva, supongo que tampoco existen, ¿verdad? Mira, ella presentó en la audiencia pasada una serie de testimonios y por supuesto su prueba de video. En su momento la propia juez estimó que no tenían, no confirmaban lo que se hace a los indicios y las pruebas. Quizás esto es importante que lo sepamos. Para que se pueda validar una grabación, tiene que haber un procedimiento en donde se genera una cadena de custodia, Paco. Es decir, tienes tú que integrarlo y decir, aquí en este teléfono está un video, extráigalo usted, lo tiene que hacer personal pericial junto con policía de investigación para evitar que pueda ser manipulado, que pueda ser editado y que una vez integrado en la carpeta y conocido por las partes pueda ser convencido como prueba. Esto no ocurrió, así que pues desafortunadamente lo que ella estimaba como un elemento de prueba no pudo ser visto como tal. Y por eso mismo ahora consideramos que cuando se decidió que quedaba hasta el 17 de mayo, recordarás, la siguiente audiencia, el que se haya generado esta audiencia para estos efectos tiene que ver precisamente con la decisión de aceptar los hechos y buscar un acuerdo intermedio, que es lo que permite la norma, y eso es lo que se logró el día de hoy. Y por eso nos da gusto en el sentido estricto de que la Fiscalía ha demostrado, uno, que no es político, que es jurídico, y que las personas que fueron agraviadas están siendo debidamente reparadas y estamos en la posibilidad de que en el futuro este tipo de hechos no se repitan, Paco. ¿Cuándo podría regresar a la alcaldía la señora Cuevas? De acuerdo a lo que se acordó el día de hoy, que fue lo que emitió la juez, tiene hasta las 3 de la tarde para hacer la disculpa pública en los términos en que se le ha señalado. Ella misma hoy entraría ya en funciones, estaría ya en posibilidades de ingresar a su tarea normal, pero tendrá que cumplir, como lo hemos comentado, Paco, auditorio, con estas, digamos, tareas emprendidas, esto que está en la sentencia. Asistir a terapia para manejo de ira con una psicóloga, que también está señalada dentro de la sentencia. Asistir además además de la terapia, evitar los contactos con los agraviados, y esto durante 6 meses será motivo para que ya quede en definitiva la situación que estaba, o sea, el proceso quedará ya definitivamente suspendido. Pero si ella inicia a las 3 antes de las 3 con todo esto, ya estará en condiciones de poder regresar a su encargo como alcaldesa. Pues enhorabuena, Ulises, creo que se resolvieron las cosas bien para todos, qué bueno que ya no puede haber sombra de que esto fue un asunto político, y te agradezco como siempre mucho que hayas tomado esta llamada, Ulises, un fuerte abrazo. Al contrario, Paco, sea gracias a ti y a tu auditorio, muy buenas tardes. Gracias, Ulises Lara, el vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, la 1 de la tarde con 30 minutos.